La matanza del pasado viernes en Siria trajo consecuencias. Francia, Alemania, España, Australia, Canadá y el Reino Unido decidieron expulsar a los embajadores y representantes de Damasco en dichos países. Además, estas naciones exigieron que la ONU investigue los hechos ocurridos en la localidad siria de Jula. Queremos analizar el panorama político y social de Siria. Establecemos hasta ahora contacto con el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Ricardo Marzuca. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Catherine. Ricardo, probablemente la pregunta que surge es si en términos políticos y que se pueda convertir en una trascendencia de cambio, ¿generará alguna incidencia el hecho del retiro de la representación diplomática de estos países en clara alusión de protesta? Mira, yo diría que evidentemente se enmarca en un sistema de presión sobre el régimen sirio en términos de que definitivamente deje de reprimir violentamente a su población, que no se cometan el tipo de masacres que se cometió, ¿no es cierto?, en la ciudad que ya se ha mencionado, y por otra parte presionar reformas de fondo en el régimen sirio que guían definitivamente, digamos, al establecimiento de un sistema multipartidista con libertad de prensa, con libertades civiles, cosa que indudablemente el régimen no se muestra dispuesto a conceder. Entonces, en ese contexto, indudablemente que se pretende presionar al régimen sirio de manera tal de postergar cualquier posibilidad de una intervención militar que podría provocar indudablemente una desestabilización regional de grandes proporciones, digamos. Paralelo a esto, hubo un encuentro entre Bashar al-Assad y Kofi Annan que se veía como una posibilidad de abordar finalmente el regreso a la paz y respetar un poco el tratado. ¿Podrá salir algo en limpio a partir de esta reunión y las conversaciones que se puedan haber sostenido en ella? Mira, yo tengo la impresión de que Bashar al-Assad está jugando, digamos, a postergar cualquier tipo de intervención desde el exterior y, por otro lado, reprimir e ir anulando, digamos, progresivamente la oposición interna al régimen. Tengo la impresión, digamos, de que definitivamente va a evitar llevar a cabo reformas de fondo y que paralelamente, digamos, va a intentar jugar, digamos, con el fantasma de que cualquier intervención desde el exterior podría provocar una suerte de guerra sectaria al interior del país, que se podría extender incluso, digamos, a estados débiles o que en el pasado han dependido y en el presente han dependido de la situación de Siria, como es el caso del Líbano, e incluso, digamos, lo que significaría cualquier ataque o cualquier sistema, ¿no es cierto?, de represión sobre el régimen sirio desde el exterior, lo que avalaría de alguna manera el discurso, ¿no es cierto?, del régimen presidido por Bashar al-Assad en términos de que no es producto de una movilización social lo que se está produciendo al interior de Siria, sino que es producto de una conspiración desde el exterior. Entonces, en ese sentido, el margen de acción que tiene la ONU a mí me parece que es bastante relativo. Hemos visto una condena donde incluso Rusia y China participaron de ella en términos de lo que aconteció en la masacre de hace un par de días, pero indudablemente tampoco se ha generado una resolución condenatoria que sea vinculante y que permita, digamos, una acción que definitivamente, digamos, pare toda la violencia que el régimen está ejerciendo sobre la población civil. Entonces, la situación a mí me parece que es bastante delicada en esos términos. Ricardo, por un lado se señala y se dice que no se quiere externalización por parte de al-Assad y se trabaja un poco con este fantasma que nos hacías mención tú. Y por otro lado, claro, se suceden hechos violentos, estas masacres que se registran con personas involucradas, con niños que causan conmoción a nivel mundial. ¿Cómo se ve el escenario futuro y finalmente, sin la intervención de agentes externos, cómo se puede volver a la paz en Siria? Bueno, es bastante complejo. En la medida que haya una mayor presión sobre el régimen, es posible que llegue incluso, ¿no es cierto?, cierto maquillaje, digamos, o ciertos actos que muestren, digamos, una apertura del régimen. Tenemos que ponernos en el contexto de que básicamente esto ha sido un levantamiento civil en el contexto de lo que desde el año 2011 ha sido la primavera árabe, y en ese sentido, indudablemente que la intervención desde el exterior pone en tela de juicio que verdaderamente los movimientos que están derrocando y que desde el año pasado
han derrocado dictadores, sean movimientos que se generan desde el interior y que más bien correspondan, digamos, a una conspiración o a un interés de las grandes potencias occidentales, incluyendo a Estados Unidos, en términos de provocar cambios que vayan en beneficio, digamos, de los intereses occidentales en la región. Entonces, en ese sentido, lo que se está jugando en Siria es muy importante. Juega, como te digo, en contra, digamos, el hecho de que la intervención desde el exterior, como ocurrió en Libia, de alguna manera desvirtúe lo que es la primavera árabe en términos de que aparezca, ¿no es cierto?, como un movimiento que es manipulado y puesto a los intereses y al servicio de las potencias occidentales. Y por otro lado, se requiere, digamos, una coherencia permanente, digamos, de todos los que participan del Consejo de Seguridad de la ONU en términos de condenar cualquier tipo de represión, no solamente en Siria, sino que en países como los países del Golfo, Arabia Saudita, Bahrein y otros más, que también han llevado a cabo crudas represiones contra su población civil y que no han ameritado la misma condena de parte de la ONU o de parte, digamos, de las grandes potencias. Entonces, la evolución que ocurra en Siria tiene que ver con cómo se da la situación interna, cómo se configura además la oposición externa que ha aparecido dividida en términos de aceptar o no aceptar una intervención desde el exterior, y justamente esa división del Consejo Nacional Sirio tiene que ver con la percepción de el daño que podría causar a la oposición interna al régimen sirio una intervención desde liderada, digamos, por las potencias occidentales. Entonces, me parece que la situación es delicada, me parece que todavía van a pasar por lo menos un par de meses o 3 meses a lo menos, digamos, con situaciones de presión sobre el régimen sirio, de manera tal, digamos, de que definitivamente acepte y se abra, digamos, a un sistema multipartidista y a una democratización del régimen que permita, digamos, definitivamente, digamos, una paz social no solamente en Siria, sino que además en la región. Sí, este caso es un poco más extremo, quizás el más extremo de la región, pero también vemos, por ejemplo, cierto desazón que se puede percibir a partir de las apreciaciones que hay de proceso de elecciones, como por ejemplo en Egipto, también en otras partes que fueron protagonistas hace un año con la llamada primavera árabe y que hoy están volviendo a ser protagonistas por precisamente esta inestabilidad que se registra. ¿Va a ser un poco el comportamiento que va a presentar la región? ¿Se podrían sumar otros países? ¿Se podría extender esto en la región completa, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que la primavera árabe es un proceso de largo aliento, es un cambio que va a tener avances y retrocesos, como hemos visto en muchos de los contextos donde han caído los dictadores. En el caso de Egipto, indudablemente que hay una transición política, ¿no es cierto?, hemos apreciado cómo se están llevando a cabo las elecciones presidenciales, pero en lo grueso, digamos, sigue gobernando ¿no es cierto?, sigue gobernando el ejército, que tiene intereses bastante potentes, digamos, en términos de mantener ciertos sus grandes privilegios, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Entonces, en ese sentido, lo que ocurra en Siria, lo que ocurra en las elecciones con Egipto, lo que vaya ocurriendo en los otros contextos de la región del Mashrek, digamos, del Próximo Oriente, así como en el norte de África árabe, en el Magreb, va a estar determinado por la capacidad movilizatoria, digamos, de la sociedad civil que siga presionando, digamos, a los regímenes para que las transformaciones que se lleven a cabo realmente sean de fondo y no sea simplemente un maquillaje, digamos, en que nos encontremos con que todo cambia, pero finalmente nada cambia en la región, en la medida en que se instauren regímenes que mantienen dependencias con las potencias occidentales, en la medida, digamos, en que las elecciones que se lleven a cabo no son plenamente democráticas, en la medida, digamos, en que de alguna manera la obligación de que muchas veces tengan que intervenir las potencias desde el exterior desvirtúen, digamos, un movimiento social que quiere llevar a cabo cambios democratizadores y liberadores, digamos, de las sociedades de estas dictaduras que están enquistadas en el poder, que actúan con modelos de corrupción, que actúan bajo el clientismo político. Entonces, en ese sentido, yo diría que estamos ante un proceso que es de largo aliento. Vamos a encontrarnos con avances, vamos a encontrarnos indudablemente con retrocesos, pero me parece que el proceso no tiene vuelta atrás y que de alguna manera, de una u otra forma, digamos, nos vamos a encontrar con un proceso democratizador que necesariamente se va a llevar a cabo en la región. Ricardo Marzuca, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, quiero agradecerle por haber conversado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, que esté bien. Gracias, Catherine, encantado, ha sido un gusto. Con esto concluimos este segmento de noticias. Ustedes gracias por acompañarnos, sigan en la sintonía de CNL Chile. Más adelante hay más informaciones para ustedes.